Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar un momentito, por favor. Y en esta hora, hermanos, quiero compartir con ustedes el siguiente sermón que tiene el título: La conducta de una familia gobernada por Cristo. Muy bien. Para esto, hermanos, tenemos que entrar a lo que es el contexto. Y quiero aclarar, hermanos, que vamos a verlo de una manera breve. Yo creo que algunos de ustedes ya se han dado cuenta que hemos continuado de una manera expositiva esta carta de Colosenses capítulo número 3, al menos de mi parte. Entonces vamos a ver el contexto más amplio y después vamos a ver el contexto, en este caso, pues más cercano o más inmediato antes de poder estar tomando el estudio de Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 21. Esto es una regla. Entonces, continuando, hermanos, con el estudio positivo de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, y habiendo establecido previamente que uno de los propósitos por lo que el apóstol Pablo escribió esta carta, aparte de que sabemos que es la suficiencia de Jesucristo, que es lo maravilloso, que Jesucristo basta, que con Él estamos completos, que no necesitamos agregar absolutamente nada, con Él es suficiente. Un punto importante era que para los colosenses había cuatro, propósitos de esta carta, que también era que anduviesen como era digno del Señor. Es decir, que se tenía que caracterizar, la gente que no tenía a Cristo tenía que ver cómo era una persona que había nacido de nuevo, una persona que era apartada, una persona que se había revestido de un nuevo hombre, de una nueva mujer, revestida en este caso, regenerada por el Espíritu de Dios. Bueno, tenía que vivir, tenía que caminar, tenía que conducirse dignamente, como que estaba caminando delante de la presencia de Dios. Dice, agradándole en todo. Es decir, todo lo que hacía, hermanos, era para adorar al Señor. Y otro punto importante es de que llevara fruto en toda buena obra. Es decir, ¿cuál era el resultado de ese cambio de vida? ¿Cuál es el resultado? Y precisamente esto es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo número 3 también. Dice, eso era lo que hacíamos algunos, pero ya hemos dejado esa vieja conducta. Ese hombre, esa mujer que estaba viciado. Ahora tenemos que mostrar frutos. Y otro punto importante es creciendo en el conocimiento de Dios. Esto era algo bien importante y precisamente en esta semana, el día miércoles, nuestro hermano Marco nos estaba dando un tema maravilloso. En los varones como en las damas también hay temas preciosos. Los invitamos a que vengan y se reúnen también a los cultos de misioneras y de varones. Estamos tratando temas preciosos y se trataba de este tema, sigue creciendo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos exhorta también a nosotros. No solamente que andemos como es digno del Señor, que le estemos agradando en todo lo que hagamos. Recuerden que cuando es todo, es todo. Y precisamente dice la palabra del Señor en Colosenses 3:17, que todo lo que hace de palabra o de hecho, ¿qué cosa? Se hace todo en el nombre del Señor, para la honra y la gloria de Dios. Y hay que reflejar ese fruto y hay que crecer en su conocimiento. Ahora, hermanos, el contexto inmediato de Colosenses capítulo número 3, específicamente el capítulo número 3, el apóstol Pablo se dirige a personas que han resucitado en Cristo Jesús. Por eso dice, si puedes haber resucitado con Cristo, y da una serie, en este caso, de acciones que debe, en este caso, llevar fruto a aquella persona, que debe reflejar a aquella persona que se supone ha resucitado con Cristo y que busca las cosas de arriba. ¿Y cuáles son esas cosas de arriba que el apóstol Pablo empieza a enumerar? Bueno, muy bien. Dice, en primer lugar, una persona que ha nacido de nuevo hace morir las pasiones de la carne. También le da la espalda al pecado. También está revestido de un nuevo hombre o una nueva mujer en Cristo Jesús. Soporta a los demás, ama a los demás, perdona a los demás, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. En la persona que ha resucitado en Cristo Jesús y que además empieza a buscar inmediatamente las cosas de arriba, en su corazón, hermanos, gobierna la paz de Dios. La palabra de Dios mora abundantemente en sus corazones. Es un hermano que sirve a los demás en la iglesia. Es un hermano, una hermana que adoran a Dios constantemente con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y todo lo que hace y dice, lo hace no murmurando, como vimos en la escuela dominical. No, hermanos, no lo hace para destruir, no hace para dividir, no hace para arrestar, no hace para arruinar a los demás. Lo hace todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, bajo esa autoridad y sabiendo que delante de Dios, en cuya presencia está, lo que hace sus palabras, lo que dicen sus palabras y lo que hacen sus hechos, hermanos, lo están haciendo delante de la presencia de Dios con todo temor y temblor. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo se dirige a la familia cristiana.
Y los exhorta, hermanos, a vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En la primera ocasión compartí Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14 y vimos vestidos como hijos de Dios. Posteriormente, el capítulo del 3, pero ahora el versículo del 15 al 17, en esa ocasión compartí las características de un creyente que era gobernado por Cristo. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar, a considerar el mensaje de la palabra del Señor en los versículos del 18 al 21, que le he intitulado La conducta de una familia gobernada por Cristo, pero quiero hacer la siguiente aclaración, y es importante. Toda la unidad de pensamiento que se encuentra en Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 18, no termina en el versículo 21, pasa al versículo 22, 23, 24 y se brinca, hermanos, hasta el capítulo 4, versículo 1. En todo eso, hermanos, habla precisamente de una idea de pensamiento de la ética y de la buena conducta y buenas relaciones sociales que debe imperar en cómo se debe de diferenciar un cristiano con un no cristiano. Cómo primeramente empieza del 18 al 21, de la conducta que debe imperar en la familia que se dice ser cristiana. Posteriormente, hermanos, del 22 y se brinca al capítulo 4, versículo 1, la relación que debe existir entre el siervos y amos. Y por último, hermanos, encontramos, después nos regresamos al versículo número 23 y 24 acerca de las conductas que glorifican a Dios. Entonces, aclarando ese punto, hermanos, entendamos que todavía continúa esta unidad de pensamientos, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 3, versículos 18 al 21, teniendo en mente que vamos a estar hablando la conducta de una familia gobernada por Cristo, que de esto el Señor nos va a estar hablando en esta hora específicamente. Muy bien, entonces vamos a ver lo que viene siendo la introducción. Seamos honestos, hermanos, bien honestos y muy transparentes. Hoy vivimos en una generación que rechaza que alguien le diga cómo vivir, cómo comportarse. Incluso algunos se ofenden, especialmente en el hogar. Si alguien nos dice que no queremos que nadie nos diga cómo hacer nuestro rol de esposo, no queremos que nadie nos diga cómo hacer nuestro rol de esposa, o si somos hijos no queremos decir, hermano, ya sé que hay que hacerle caso a los padres. Y si tú me preguntas a mí en esta hora, yo te voy a decir, yo también sé cuál es mi rol de padre y de esposo, y pregúntame si lo hago. De hecho, ahorita estoy con temor y temblor delante de Dios, hermanos, déjeme confesarle. Primero, por la santidad de Dios, que no caigo muerto. Y en segundo lugar, por mi hermana esposa, que me dice, hipócrita, todo lo que dices van a ser mentira. No, hermanos, como veíamos en la escuela dominical, este que está aquí no es perfecto. Quisiera yo pecar en este caso, decir, no ser imitadores de mí, pero no puedo decirlo, porque me hace falta, Rolly, muchas cosas que el Señor me demanda a mí como esposo, me demanda a mí como padre, me demanda a mí como mayordomo de cómo educar a mis niños, a mi bebé, incluso hasta a mi adolescente, y que estoy lejos. Realmente, hermanos, necesito también. Entonces nadie nos gusta, hermanos, precisamente, y mucho menos, hermanos, que nos digan, lo que pasa es que también hay que tomar toda esa conducta y someterla a los pies de Cristo y someternos a la autoridad soberana y preciosa, toda nuestra familia, todos los elementos, esposo, padre, hijos, a la autoridad y al señorío de Jesucristo. No, hermanos, van a decir una cosa, mi esposo es en la iglesia, otros en la casa, mis hijos son así, hermanos. Bueno, vamos a estar hablando acerca de las cosas que el Señor está pidiendo para cada integrante de la familia. Hemos, hermanos, también comprado la idea de que mientras yo sea feliz, todo está bien, pero en realidad no lo está, hermano. La realidad es otra. Es decir, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, y encontramos matrimonios fríos, hijos rebeldes, hogares rotos, padres ausentes o explosivos. Hogares donde se convive, pero no hay paz. Y eso me recuerda, hermanos, de una forma rapidito una anécdota de una compañera que estaba en la universidad. No sé cómo es que caímos al tema y ella decía, incluso muy orgullosa, obviamente, que decía ella, muy orgullosa, que está mal, decía que ella tenía 2 años de no hablarle a su padre. Y en nuestra ignorancia pensábamos que se habían divorciado sus padres, y no, dice, no, él, todos vivimos en la misma casa, pero cuando él entra yo salgo. Si él está en la sala, yo estoy arriba. Si él está arriba, él está abajo. Mi mamá y mi papá, mi mamá ya sabe que no me debe hablar a mí a la mesa si él está comiendo. Incluso si yo lo veo que él está comiendo, yo me espero que él termine y luego como. ¿Cómo? Dice, sí, ya tenemos 2 años así. Y lo más fuerte de esto, hermanos, muchos de esos hogares se dicen ser cristianos. Pleitos entre hermanos, dice la palabra del Señor, son sumamente complejos.
Cantamos a Dios el domingo, pero en casa, hermanos, gritamos, ignoramos, nos herimos con palabras y desobedecemos sus palabras. Y repito, hermanos, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y sabe que hay mucho, le abro mi corazón en la casa. Eso de lo que viene siendo la gritadera, hermano, ¿cómo ve? Qué malo, ¿verdad, hermano Pepe? Es algo, hermanos, que yo sé que tengo que corregir. Y dice la palabra del Señor, quítese de vosotros gritaderas, todas las gritaderas. Y yo sé, hermanos, que conforme se vaya desarrollando este sermón, encontrará áreas, decía nuestro hermano Moy en la escuela dominical, áreas de oportunidades en todos los niveles, hermanos, que nosotros podemos mejorar. Y lo más fuerte de esto dijimos, que se dicen ser cristianos. Entonces, la pregunta incómoda es esta, hermanos. ¿Cristo realmente gobierna tu vida o es solamente tu religión? Eso es algo bien importante, porque si Cristo no gobierna tu casa, entonces no está gobernando tu corazón. No, a ver, hermano, eso está mal. Eso definitivamente no estoy completamente de acuerdo, hermanos. Todo lo que el Señor Jesucristo está aquí, dice Colosenses, por eso detecta el Espíritu Santo de Dios ese problema en la iglesia. El apóstol Pablo también escucha de Epafras lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosenses y dice, no, Señor, el señorío de Cristo se tiene que reflejar, debe de llevar fruto. Y precisamente, hermanos, ¿cómo empieza? Empezamos gobernando la casa. Dice, y aquí es donde el texto de la epístola de Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 21, que vamos a estudiar en esta tarde, no viene, hermanos, a motivarte. No, no es una motivación, no, esta es una charla más para motivarte. Viene a confrontarte ante tu Dios. No viene a sugerirte cambios en tu vida, en tu relación de matrimonio, ni como padre, ni como hijo. No te viene a sugerirte algún cambio. No, no es así, familia. No es así, iglesia. Viene a exigir una rendición total en la manera en que vive tu familia. La pregunta no es si necesitamos más consejería humana o consejos humanos, ni más teorías modernas sobre la familia. La verdad y la verdadera pregunta es, ¿cómo luce una familia cuando Cristo realmente la gobierna? ¿Cómo es? Bien, hermanos, eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos va a mostrar hoy en la epístola a los Colosenses, capítulo 3 del 18 al 21. El título del sermón es La conducta de una familia gobernada por Cristo. Ahora, hermanos, si Cristo realmente gobierna una familia, eso no se queda, hermanos, en teoría. Eso se ve en la conducta concretas dentro del hogar. Y vuelvo a repetir, hermanos, como cuando veíamos el primer tema acerca de perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. Nosotros debemos perdonarnos también a los que nos ofenden. Y dijimos, muy bien, de acuerdo, eso está muy bien. El problema no es la teoría. El problema, hermanos, es la práctica. Y poníamos el ejemplo de la dieta. Yo sé que necesito estar a dieta, como muchos de ustedes que los estoy viendo, pero no quiero decir su nombre. ¿Y qué pasa al respecto? Dijimos falta de actitud, falta de disciplina, falta de decisión propia, etcétera. Bueno, en este caso, hermanos, esto es nuevamente, hermanos, por eso la palabra del Señor nos menciona, hermanos, que no solamente tenemos que ser buenos oidores. Ah, qué buenos oidores tenemos de la palabra de Dios en Rosa de Sarón. Qué buenos estudiantes son, sí, hermanos, pero no es ahí, no pare el asunto ahí. La palabra del Señor debe producir efectos en su corazón y en el mío. Y precisamente se ve una conducta concreta dentro del hogar cuando una familia está siendo gobernada por Cristo. Y muy bien, hermanos, y Pablo comienza donde muchos no esperarían. ¿Y cuál es esto, hermanos? Pablo empieza primeramente con la esposa. Vamos a ver, hermanos, el punto número 1, la conducta de la esposa dentro de una familia gobernada por Dios. Versículo número 18. Y dice así, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Quiero resaltar algo importante. Esto que encontramos aquí como casadas es un vocativo en lo que se llama en la gramática. ¿Qué significa esto, hermano? Es cuando se hace una invocación para poder llamarle la atención a algo. Y siempre, normalmente lo vamos a encontrar con una sola palabra en las Escrituras. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¡auxilio!, de una manera fuerte y solamente breve para robar la atención de una persona o de un asunto, o ¡cuidado! Imagínate si empiezas a gritar ¡cuidado! Y te avientas un verbo de 80,000 palabras, hermano, nadie te va a poder entender nada. Pero si dices una palabra breve y empiezas a robar la atención de inmediata, eso es lo que le llaman vocativo o de invocación. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, obviamente usando la sabiduría que tenía el apóstol Pablo, sus cualidades, y empieza a hacer esto. Lo encontramos en la palabra de Dios, lo acabamos de ver en las 7 palabras, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Aquí vamos a encontrar a lo largo de este sermón del 18 al 21 cuatro vocaciones. Y la primera es para en este caso, las esposas. Vamos a encontrar posteriormente a los maridos, a los padres y también a los hijos. Entonces, una vez aclarado esto, veamos que esta expresión, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Ahora, quiero ver 3 puntos de vista referente a lo que es la mujer, cómo se consideraba la mujer, porque muchos de nosotros inmediatamente, algunos que tienen algo de conocimiento, pudieran decir, porque ya tienen una tendencia, ya traen esos lentes culturales de que el apóstol Pablo es machista. Dice, no, pues por eso dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, pero no es así. Miren, vamos a ver un punto de vista muy rápido acerca del cercano oriente, acerca del mundo helenístico y acerca de la mujer en el judaísmo y el cristianismo. En primer lugar, dice que había un desprecio en el cercano oriente hacia lo que era la persona de la mujer. Y decían, la gente del cercano oriente acuñó esta expresión, gracias a Dios por no ser un incrédulo o bárbaro, ni un esclavo, y decía al final, ni una mujer. Gracias a Dios porque Dios me creó hombre. De esta manera, hermanos, pues se menospreciaba en este caso a la mujer. En el mundo griego y helenístico donde estaba inmerso Colosenses y donde la palabra de Dios, esta carta fue escrita, había matrimonios, con frecuencia se manifestaba el cariño, pero era muy común el divorcio, ya fuera por consentimiento o por declaración ante un juez o ante un tercero o por acción unilateral del marido, es decir, porque le daba la gana al marido desechar a la mujer. Muy parecido a lo que hacía el judaísmo. Sí había cariño, decían que las mujeres eran el ornato de sus maridos, que ellas tenían ante Dios las mismas promesas de Dios, pero sin embargo se les daba carta de divorcio por cualquier motivo. Entonces, hermanos, podemos decir, bueno, y entonces esto, hermanos, es echarle más sal a la herida al momento de que nos esté diciendo el apóstol Pablo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y no es así, hermanos. Vamos a darnos cuenta más adelante que es todo lo contrario. En el cristianismo, hermano, a la mujer se pone, hermanos, a un nivel maravilloso que Dios lo vamos a ver cómo la pone nuevamente y cómo es que se debe de amar un verdadero hombre, cómo debe amar verdaderamente a su mujer, cómo la debe de honrar, cómo la debe de respetar y nunca menospreciarla. Se refiere, hermanos, cuando menciona esta invocación, casadas, obviamente a una mujer casada, es una invocación con cariño y con respeto, como cuando el Señor dijo, María, igual una invocación. En este caso es con amor, con cariño, con respeto, para robar su atención. Estad sujetas. Significa que la mujer debe primeramente gobernarse a sí misma, hermanos. Y esto es algo bien importante. Dijimos que el capítulo número 3 empieza a decir, si pues habéis resucitado con Cristo. En esta unidad de pensamiento, hermanos, vamos en la parte de arriba y encontramos una correlación. Se está dirigiendo no a personas inconversas, sino a una persona que ha nacido de nuevo. Y aunque nosotros de pronto nuestra rebeldía, sea hombre, sea mujer, quiere salir ese viejo hombre por la perversión del pecado que mora en nosotros, porque no queremos sujetarnos. Aquí encontramos la palabra de Dios cuando dice, cuando una mujer debe estar sujeta a su marido es primeramente porque se gobierna a sí mismo. ¿Y cómo es que lo logra? Por el dominio propio. ¿Y qué es eso, hermano? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquella mujer que ha conocido al Señor Jesucristo se gobierna a sí mismo, no por sí mismo, hermanos, sino porque abre su corazón y le dice, ok, yo estoy gobernándome a mí mismo, en este caso por el dominio que Dios ha impuesto en mi vida a través del Espíritu Santo de Dios, a través del nuevo nacimiento. Y entonces da el siguiente paso voluntariamente de lo del griego. Cuando dice estar sujeta significa, tiene las siguientes connotaciones: someterse a su marido, estar bajo la autoridad del marido, sujetarse a su marido, ponerse bajo el control, en este caso de su marido. Ahora, el hecho de la subordinación o sujeción a los maridos no quiere decir de ninguna manera, hermanos, que la esposa sea inferior al marido, sino que Dios ha establecido un orden jerárquico en el matrimonio. A ella Dios le ha dado la posición de subordinación al marido. Y esto se trata, hermanos, de sujetarse a un orden divinamente establecido desde el Génesis, debido a por causa de la caída, hermanos. Cuando Dios da, en este caso, juicio contra la serpiente, juicio contra el varón, cuando llega con la mujer, por cuanto dice, darás a luz con dolor a tus hijos, y termina diciendo, el punto que nos conviene en este sermón es, y tu deseo será para tu marido. Ahí inmediatamente el hermano la pone subordinada y llega hasta nuestros tiempos. Primera de Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. El varón
es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. En ese orden, hermanos, y queda establecido también que el varón es la cabeza de la mujer. No es al revés, de ninguna manera. Ahora, dice la palabra del Señor, ¿cómo conviene en el Señor? Y esto es algo importante. ¿Por qué dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, que ellas deben de sujetarse o subordinarse al marido, como conviene en el Señor, hermanos? Porque es el deber de la mujer, porque es lo correcto, porque es lo apropiado, porque es mandatorio para la mujer. Así lo pudiera encontrar en otras versiones esta misma expresión, como conviene al Señor. Hay una razón porque es conveniente. Ahora, Efesios 5, encontramos en Efesios 5, 22, permítanme, hermanos, dice de la siguiente manera: las casadas, volvemos otra vez, ¿cómo es que piensa el apóstol Pablo? No es que a los colosenses les da una idea de pensamientos y ciertas instrucciones por el Espíritu Santo, y después a los de Éfeso les da otra, y después a los de Tesalónica les da otra, y a Corintios les da otra. No, hermanos, era la misma enseñanza que daba por el Espíritu Santo de Dios a todas las iglesias. Y a los Efesios les dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nuevamente encontramos, y aquí encontramos de una manera distinta, dice como al Señor, hermanos. Así, hermanos, como te sujetas al Señor Jesucristo, dice así mismo debes de sujetarte a tu marido. ¿Por qué? Encontramos, porque en este caso el hombre es la cabeza de la mujer, porque así Dios lo estableció en el orden jerárquico. Ahora, hermanos, hay bendición, hay una buena recompensa cuando la mujer toma dominio de su persona y se somete voluntariamente a la autoridad, en este caso de su marido. Debido, hermanos, a esta conducta, el marido no creyente, porque puede decir usted: no, pues es que pues realmente, pues ¿cómo le hago aquí? Mis hijos no son creyentes. O puede decir: no, pues es que mi marido no es un blasfemo, no quiere nada con el Señor. Pues déjeme decirle, hermano, que también hay palabra de Dios para ese tipo de matrimonios. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, este es el Espíritu de Dios ahora, ya no en Pablo, ahora en Pedro, y dice de la siguiente manera, tocando este mismo punto: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Otra vez lo mismo, no se pusieron de acuerdo. Pablo y Pedro exactamente están dando la misma instrucción. Dice: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Empezamos el punto número 1: ¿cómo se debe de conducir una esposa dentro de una familia que está siendo gobernada por Cristo? Y en este caso, es una mujer que está sujeta a su marido. Y posteriormente, hermanos, podemos ver muchos testimonios aquí en Rosa de Sarón. Pues yo fui testigo de que mismo nuestro hermano Antonio Valdés decía cómo batallaba, cómo le hacía la guerra, no quería a los cristianos, y estaba aquí, hermanos, un respeto que tenía nuestro hermano Antonio. También, señor, en este caso encontramos a don Ricardo, la esposa de nuestra hermana Hilda, el don Isidro, el esposo de nuestra hermana Pola, que también rompían, casi están todos cortados con las mismas tijeras, con los mismos demonios, rompiendo cassette, rompiendo Biblias, diciéndole cuánta grosería a los cristianos, a mi mamá, a la hermana Pola, todo, hermano, mira, tocando aquí para la gloria del Señor en sus últimos días, pero rendido a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente hicieron caso a lo que la palabra del Señor está dándonos, el consejo de la palabra del Señor. Hermanos, pero el diseño de Dios nunca es unilateral. No es solo lo que la esposa debe hacer, también hay una responsabilidad clara para el esposo. Porque donde hay una esposa llamada a honrar a su marido como al Señor, debe haber un hombre también, hermanos, llamado a amar constantemente. Y es aquí donde vamos al punto número 2: la conducta del esposo dentro de una familia que es gobernada por Cristo. Y es el versículo siguiente, el versículo 19. Nuevamente inicia el apóstol Pablo con una invocación, con una llamada: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces vamos a encontrar aquí dos verbos imperativos. Muchas gracias. Imperativos. Número 1 es: vamos a amar. Y en segundo lugar es: no le amargues la vida, dice el apóstol Pablo. Muy bien, punto número 1: amad a vuestras mujeres. Amad, esta palabra es una orden que da Dios, no es una sugerencia, varón. El esposo debe expresar el amor hacia su esposa, sentir un afecto muy fuerte por su esposa, demostrar con hechos el amor por su esposa, deleitarse en el amor que expresa por su esposa.
Hermanos, en realidad tenemos la vara muy alta. Si a la mujer el esposo le dice debes de someterte, si no pues yo hago lo que pueda. No, Señor, la palabra de Dios dice cómo te sujetas al Señor. Y si no te sabes sujetar al Señor, es ahí donde está el problema. Y aquí dice, podemos nosotros también justificarnos como lo hace la mujer. Bueno, ¿y cómo yo debo amar? Yo creo que yo amo a mi esposa. Y déjeme decirle, hermano, que lo que usted le ama no es suficiente. Todavía le puede amar más. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un ejemplo maravilloso. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y vea la siguiente, el complemento. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oye, ¿qué trato de cómo debemos tratar a nuestra esposa, hermanos? Y todavía algunos creen que el apóstol Pablo era un machista. Imagínate cómo Cristo cuida y está en este caso amando a la iglesia. Y así dice: marido, tú debes de amar a tu esposa. Amad a vuestras, en este caso, vuestras esposas, vuestras mujeres. ¿De qué manera, hermanos? Pues el modelo lo tenemos en la forma en que Cristo ama a su iglesia. Ahora también encontramos en 1 de Pedro capítulo 3:7: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellos con sabiduría. Y esto va también a la siguiente parte, en donde nos pide el Espíritu de Dios de no ser amargosos con ellas. Tenemos que vivir con ellas sabiamente. Y vaya que se necesita sabiduría. Dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil, con ternura, con delicadeza. Y como que si dentro de eso frágil hay algo sumamente valioso. Como coherederas de la gracia de la vida. Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y este es un tema que también, hermanos, hay una problemática cuando el varón no empieza a ejercer ese amor. Hay problemas, incluso hay una relación que se quiebra entre Dios y tú y nosotros, hermanos, cuando no amamos a nuestra esposa. Dice la palabra de Dios: de lo contrario hay problemas en el matrimonio, de lo contrario hay lugares en la familia, problemas en la familia, hay problemas en la relación con Dios. Nuestras oraciones puede que sean, hermanos, también bloqueadas, puede que sean también estorbadas. Ahora el punto número 2 dice: no seáis ásperos con ellas. Si Dios a la esposa le manda gobernarse a sí misma, hermanos, y subordinarse a su marido como al Señor, ahora el Espíritu de Dios, hermanos, manda a los esposos a amar a sus esposas y a no ser amargosos con ellas. No seas ásperos con ellas. En este caso significa, del griego, no le amarguen la vida, hermanos. Los esposos tenemos la orden de Dios de no ser amargosos con nuestras esposas, de no echar a perder el matrimonio haciéndolo agrio, ácido. Tenga en mente esto: de no volvernos despreciable con nuestras esposas en nuestras acciones y palabras con ellas. Efesios 5 del 28 al 30 encontraremos varios versículos que el Espíritu de Dios habla a través del apóstol Pablo, diciendo de la siguiente manera: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Varón, el Señor te empieza a decir la forma en que tienes que conducirte. De igual manera, hermana, cuando estuvimos hablando del punto de la conducta de la esposa, no es una imposición por parte del liderazgo en Rosa de Sarón. Es lo que el Señor demanda de tu vida como conducta. Y si eres una persona matriarcal que quieres tratar a tu marido y todas las decisiones, sea de lo que sea, lo estás llevando tú, déjame decirte que estás equivocada, estás mal. La palabra del Señor dice: te manda a ti que debes de sujetarte a tu marido. En este caso, hermanos, encontramos que la palabra de Dios nos dice ahora a nosotros que tenemos que amarlas. ¿Y de qué manera, hermanos? Como Cristo amó su iglesia, de que nosotros tenemos que cuidarlas como nosotros cuidamos nuestro propio cuerpo. Encontramos también en el versículo 29 de Efesios 5: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo cuida Cristo a su iglesia, hermanos? No le ha llenado de dones, de ministerios, no la cuida con su Espíritu Santo, no ha levantado hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios para llamar a la iglesia, para estar al pendiente de ella desde que el Señor Jesucristo fue arrebatado a los cielos y viene el Espíritu Santo de Dios en este ministerio maravilloso. Él ha estado en la perseverancia de cada uno de nosotros. Pues así, de esa misma manera, el amor a la mujer debe de ser sustentable, debemos de cuidarla, debemos de estar atentos con ella como Cristo está atento, sustenta y cuida a su iglesia. Este cuidado, hermano, no se agria. Es como cuando la leche, recuerdo que en los tiempos de mi mamá, mis abuelos, mi mamá, me acuerdo que tenía un frasquito así como de barro chiquito, y ahí tenía leche, hermanos, que ella a propósito la dejaba que se agriara. Era una leche buena, pero ¿qué hacía? Pues no le hacía caso, nada más estaba ahí estancado, ¿verdad? Y luego venía mi esposita,
que decía, ay, y decía, oye, ¿dónde está la leche que yo tenía aquí, un frasquito? Ay, la tiré, hermana, porque ya estaba toda agria. Dice, ay, mi hijita quería, yo estaba haciendo jocoque para mí. Pero pues está el choque de generaciones, ¿verdad? Que ese es otro tema. Pero encontramos aquí, tenga en mente eso, hermano, que se agria, se echa a perder, pero esto ya no se recupera. Y déjeme decirle, sí, sí hay recuperación en los hogares rotos. ¿Y cuál es esa respuesta? Quizás no más consejería, lo que necesitamos es someternos al señorío de Cristo. El versículo número 30 de Efesios 5 nos dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Al expresar el amor, hermanos, a la esposa, no solo con hechos, hermanos, sino también debemos hacerlo con palabras. Proverbios 31 del 28 al 29, hablando de la mujer virtuosa, dice, se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, y dice, y su marido también la alaba. Si usted creía que estas eran palabras solamente que eran de Dios, no, estas son palabras de un marido que está reconociendo, en este caso a su mujer, y le dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú, amada mía, la sobrepasas a todas. Oiga, hermano, ¿cómo se sentiría esa mujer? Si yo me siento, oye, hermano, si me hubieran dicho eso, oye, mi marido es uno entre mil. Gloria al Señor, qué bonito es expresar el amor hacia nuestra pareja. Ahora, hermanos, el gobierno de Cristo en la familia no se limita solamente al matrimonio, esposa. No se trata solamente de ellos, también alcanza a los hijos. Porque un hogar, hermanos, gobernado por Cristo, no solo tiene relaciones sanas entre adultos, sino también, hermanos, hijos formados también bajo autoridad. Y vamos al siguiente punto, número 3. Vamos a ver ahora la conducta de los hijos dentro de una familia gobernada por Cristo Jesús, por Dios. Veamos ahora el versículo número 20 y encontramos la tercera invocación, hijos. Entonces hay que estar atentos. Esa palabra como hijos es para mí. Dice, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Continúa el apóstol Pablo ahora, hermanos, con una orden más. Obedecer. Dios da la orden a los hijos de obedecer a los padres, de estar sujetos a los padres, de adherirse a la autoridad de los padres, de aceptar la instrucción de los padres, de escuchar atentamente a los padres, a conformarse, en este caso, a la autoridad de los padres. El mandamiento, hermano, de la obediencia de los hijos a los padres está sustentado en la palabra de Dios a lo largo de las escrituras con bendiciones, y cuando se desobedece y está en rebeldía con ellos, hermanos, con maldiciones. Efesios 1:6 del 1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto, hermanos, es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo creo que todos nosotros queremos hijos e hijas exitosas, que se realicen en sus sueños, que sean sueños de Dios también, y que se realicen en lo que ellos quieran hacer, y que tengan alas y que vuelen y muy alto, mucho más alto que lo que el Señor nos ha permitido alcanzar a nosotros como padre. Pero todo radica en que, hermanos, en una formación que tenemos que darle nosotros como padre a nuestros hijos, y uno de ellos, hermanos, es inculcarle la obediencia. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Nuevamente, esta unidad de pensamiento es para una familia cristiana. Las características de los hijos en los postreros tiempos también nos dice la palabra de Dios en Romanos 1:30, que son murmuradores, detractores, aborrecedores de estos hombres, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y dice, desobediente a los padres. Generación que se levanta, que no tiene temor de Dios ni de sus padres. Segunda de Timoteo capítulo 3:2 nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo esto, hermanos, tiene consecuencia de la desobediencia, en este caso de los hijos, hacia los padres. Deuteronomio 21:18 se relata un problema gravísimo, que terminó en fatalidad. Decía, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, había una consecuencia de fatalidad para él. Éxodo 20:15 nos dice, el que hiere a su padre y a su madre morirá. Incluso se ha llegado a lastimar, es decir, físicamente al padre. Yo tenía un compañero cuando estaba en el Snyder Electric, yo estaba soltero, y yo me recuerdo que yo me la pasé llorando toda esa semana, porque Clemente, mi amigo, estaba llorando, y a mí me sorprendió mucho, y yo dije, ¿qué pasaría? Y no decía nada, y yo lo respeté, y decía, discúlpame, Oberlin, lo que pasa dice que no puedo con esto. Dice, no, pues resulta que mi chavillo, es un adolescente,
Le llamé muy fuerte la atención. Dice, ¿y qué crees que pasó? Se me cuadró y me retó mi propio hijo a los golpes. Dice, no supe qué hacer. Dice, sí le pegué por grosero y todo. Dice, pero lo que me duele todo esto es que, o sea, ¿cómo es posible que me haya pasado esto a mí? Y yo ya de la misma edad, hermano, dije, no, ya que cuando, si se me cuadra a mí el G y el rato yo cuando tengo 60 años, dije, no, a mí se me da una paliza este hombre. Entonces yo era, Padre Santo, yo estoy soltero, Señor, y este ya está batallando con hijos en la adolescencia. Esto mismo sucedió con este lío de hermano Moisés, hermano, y que le da una tunda al hermano Moisés y dice, si te vuelves a parar, es más, párate, para que veas cómo te va otra vez. Si vuélveme a retar. Bueno, hermano Moisés Chávez, que está en la presencia de Dios. Pero hermanos, incluso sucede esto. Hay generación que a sus padres no solamente en este caso lo hiere, que han cacheteado, señoritas, a sus madres. Dice la palabra del Señor, el que hiera a su madre va a morir. Y no solamente, dice, igualmente al que maldijera a su padre o a su madre va a morir. En Proverbios 30, versículo 17, habla del ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza, en este caso, de la madre. Dice, los cuervos de la cañada los saquen y le devoren los hijos del águila. En este caso, hermanos, los hijos deben de obedecer a los padres continuamente, siempre, en todo, por completo y en totalidad. ¿Por qué? Esta palabra, cuando veamos esta palabra, porque hay una causa, hay una razón. Dice, los hijos que obedecen a la autoridad del Padre están adornando a Dios, al Evangelio. Los frutos de arrepentimiento se están reflejando en Él. De lo contrario, es una rebeldía delante de Dios por la autoridad impuesta. Así como se le ha impuesto la autoridad del varón en este caso del esposo a la esposa, la autoridad se ha impuesto de parte de Dios, hijos, por Dios, en jerarquía, en orden jerárquico de tus padres. Ahora, hermanos, si Dios no está gobernando el corazón de los hijos, eso es lo que sucede. Pero aquí, hermano, es donde el texto vuelve a equilibrar una vez más el apóstol Pablo la balanza. Porque así como Dios demanda obediencia de los hijos, también establece una responsabilidad seria para los padres. La autoridad sin el amor de Dios entonces destruye. Y vamos entonces al siguiente punto, al último punto, número 4. Conducta del padre. Es el versículo número 21. Conducta del padre dentro de una familia gobernada por Dios. Y encontramos nuevamente dos órdenes. Vamos a ver el primer vocativo que encontramos aquí, el último de Colosenses 3:21. Dice, padres, ahora nos llama a nosotros. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, esta palabra no exasperéis está algo, pues no es algo muy común que la escuchemos, ¿verdad? Primeramente tengo que comentarles que esta orden, hermanos de Dios, va dirigida directamente, no al Joneus, como cuando menciona hijos, obedecer a vuestros geneus. Ahí se está utilizando la palabra en plural, a vuestro padre y a vuestra madre, a vuestros padres. Pero en este caso, hermanos, nos llegó la traducción como Peter. Es decir, en el griego vamos cuando menciona padres, encontramos no geneus, sino encontramos en singular a Peter, que significa padre, jefe de familia, el patriarca. Pero está bien, hermanos, porque ambos pueden, tanto padre como madre. Es bueno que nos haya llegado de esta manera, como plural al castellano, padres, porque tanto la madre como la padre podemos arruinar la vida de nuestros hijos cuando nosotros estamos exasperando o aplastándolos. Entonces está bien, pero es importante que hagamos esta aclaración, porque en el griego no viene así. Exasperar, hermanos, significa estimularlo de una forma negativa, provocarlo de una forma negativa. Es como agitar un recipiente que contiene gas y agitarlo. ¿Qué crees que va a pasar? Como una Coca-Cola, como un objeto, un spray que lo pone usted en el fuego, lo agita, algo, va a explotar. No espere otra reacción distinta de sus hijos, de sus hijas, si hacemos esto, hermanos, porque provoca amargura en el corazón del joven, de la señorita, del adolescente, del niño. Pablo equilibra dos cosas en el hogar: hijos, obedecer; padres, no provocar ni aplastar, porque la autoridad sin gracia rompe el corazón del hijo. Ahora bien, ¿cómo puede en este caso un padre desalentar a su hijo? Pablo está advirtiendo contra actitudes como exigencias imposibles, o perfeccionismos extremos, hermanos, para nuestros jóvenes. Críticas constantes sin ánimos ni en este caso ni afirmación. Una disciplina dura, extrema, sin amor ni explicación.
comparaciones. ¿Por qué no eres como la hermana Abby, que acaba de terminar su carrera y pasó aquí al frente aparte para que le dieran un reconocimiento y aparte estaba dirigiendo? ¿Por qué no eres así como Lalito? ¿Por qué no eres como exactamente así? Falta de afecto al reconocimiento. Él es así, ella es así, hermano. Tu hijo es así. Ya Dios lo mandó con un paquete en el cual, hermanos, nos dejó a nosotros empezar a pulirlos. Ahora, ese es el primer punto. No exasperes, no lo aplastes a tus hijos. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Dice, ¿para qué? Empieza esta palabra. Esto significa, cuando encontramos esta palabra, es importante que pongamos atención porque hay un propósito, una finalidad. ¿Para qué? Bueno, pues para que no se desalienten. Dios da la orden a los padres para que no desalienten a sus hijos. Estar descorazonado, eso significa dejar a nuestro hijo descorazonado, sin ánimo, sin espíritu. Es que ellos pierden el ánimo, se desmotivan profundamente, se sienten derrotados antes de ir a la batalla, antes de competir, o se sienten sin esperanza. Un hijo, hermanos, desanimado puede llegar también, hermanos, a resistir la autoridad de los padres, desarrollar el resentimiento, perder interés en lo espiritual, asociar la fe con algo pesado o negativo. De hecho, cuando decía para que no se desalienten, empecé a checar comentarios, empecé a buscar en las diferentes herramientas que hay. Bueno, ¿desalentarse de qué? Dice, bueno, del Señor. Dice, no, muchos coincidían, desalentarse de su propia vida. Y no, morador, dice, y el siguiente paso es precisamente alejarse de Dios. Ahora, aquí surge entonces una pregunta. Entonces, ¿lo dejaremos hacer lo que le venga en gana a nuestros hijos? Obviamente la respuesta es no, un no contundente. Y aquí es donde observamos el decálogo para criar a un hijo delincuente, porque como se ha dicho, que el hijo, el presidente y el delincuente se hacen en la casa. Entonces vamos a ver este decálogo para criar a nuestro hijo de una forma delincuente, de una forma irónica. Dice, comience desde la infancia dándole todo lo que pida. Sí, porque como yo sufrí mucho en la infancia, que él no sufra. Así crecerá creyendo que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna formación espiritual o moral, que él se espere hasta que sea mayor para que él decida por sí mismo. Cuando diga malas palabras, ríase. Así pensará que es gracioso y lo seguirá haciendo. Nunca lo corrija ni le diga que algo está mal, porque podría desarrollar en su vida complejos o culpa. Número 5, recoja todo lo que él deja tirado, así aprenderá que otros deben hacerse responsables y no él. Número 6, número 6, déjelo leer o ver, en este caso en el celular, en la tablet, cualquier cosa sin su supervisión, pensando que es maduro. Su mente se llenará de todo tipo de influencias. Número 7, discuta frecuentemente con su cónyuge delante de él. Así no le sorprenderá cuando el hogar se destruya. Número 8, dele todo el dinero que usted le pueda dar. No permita que lo gane. Podría aprender el valor del esfuerzo. Número 9, satisfaga todos sus deseos. No permitirle o no permitírselo satisfacerlos. En este caso, no permitirle sacrificios podría frustrarlo, porque mi hijo está pagando un precio por lograr sus metas. Póngase siempre de su lado contra maestros, contra vecinos, contra las autoridades, los pastores, los hermanos de la escuela dominical, las maestras. Así pensarán que todos están en su contra y él siempre tiene la razón, y mi hijo y mi hija siempre son bien buenos. Esto ayuda a entender mejor a lo que el apóstol Pablo dice: exasperar es igual a aplastar, a provocar injustamente. Pero de todo lo contrario, hermanos, el decálogo que acabamos de leer es todo lo contrario. Tampoco es perversidad total, hermanos. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos que tener un equilibrio bíblico en la autoridad de nuestros hijos, que no nos da el tema para ello. Autoridad con amor, disciplina con propósito y dirección del corazón. Algunos de nosotros tenemos los siguientes edades. Algunos ya ven a sus hijos ya formados, gracias a Dios. Por ejemplo, de 0 a 2, dice que tenemos que criarlos con mucho amor. Por ahí yo tengo a alguien menor a 2 años. De 2 a 6, dice que hay que enseñarle límites. Los expertos dicen que de la edad de 6 a 12 años hay que darle formación. Y de la edad de 12 hasta 18 hay que darle dirección. Y muchos de nosotros, si nos aterra el mundo en que viven, las influencias demoníacas que hay en todas partes. En sus tiempos
es más fácil alcanzar el pecado que en los tiempos que había a mí, que en mis tiempos. Y es profetizado que la maldad en los últimos tiempos se iba a incrementar, pero para esto tenemos la ayuda del Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia para tus hijos y para los míos, hermanos. Desanimar al hijo, hermano, es fácil, provocarlo a ira también. Por el contrario, alentarlo exige un esfuerzo personal que requiere dedicarle tiempo, prestarle atención, evitar el proteccionismo que impide desarrollar al hijo sus propias posibilidades, tratarlos conforme a la edad. Muy bien, hermanos, ya estamos en la aplicación y en la conclusión. Hermanos, este pasaje nos confronta con una verdad clara. No podemos decir que Cristo gobierna nuestro corazón si no está gobernando nuestro hogar. No te engañes, hermano. Puedes cantar, puedes servir, puedes decir que amas a Cristo, pero si en tu casa hay dureza, desorden, rebeldía o indiferencia, algo no está bien en tu relación con Dios, y algunos no pueden estar completamente al 100% completos. Me dice, bueno, ¿qué sucede? Pues yo quiero vivir bien, pero llego y usted no conoce. Bueno, hermanos, la palabra de Dios ha sido clara de cómo tú, si eres cristiano, debe de comportarte, de cómo tú, si eres cristiana, esposa, debe de comportarte, de cómo tu hijo o hija, si eres cristiana, si tienes a Cristo en tu corazón, también debemos de comportarnos. No te engañes. Este pasaje, hermanos, no deja espacio para excusas. Esposo, si eres áspero, no estás reflejando a Cristo, no estás cumpliendo con su ordenanza. Esposa, si desprecias el orden de Dios jerárquico establecido por Dios, no estás caminando en obediencia. Hijo, si vives en rebeldía y no estás obedeciendo a tus padres, no estás agradando al Señor. Padre, si destruyes el ánimo de tus hijos, estás fallando en tu llamado. Hoy Dios no te pide perfección, pero sí rendición. El problema no es tu familia. Salud. Eres tú que no estás dejando que Cristo gobierne. Queremos hogares diferentes, pero sin corazones rendidos. Queremos paz, pero sin obediencia. Queremos bendición, pero sin someternos a Cristo. Esto así no funciona, hermanos. Hacemos un llamado urgente, por lo tanto, hoy Dios nos confronta, hoy te confronta. Deja de justificar tu pecado en casa. No es tu carácter, no es tu temperamento, no es así soy yo. Es falta de rendición al señorío de Jesucristo. Rinde tu actitud, tu carácter, tus relaciones al Señor Jesucristo. Pregúntate con honestidad, ¿qué necesita en este caso cambiar en mi manera de trabajar a mi familia? ¿Qué se necesita? ¿Dónde no está reinando Cristo en mi hogar? Hay una invitación también y al compromiso, hermanos. Hoy puedes tomar una decisión concreta. Señor, desde hoy quiero que se note que tú gobiernas mi casa, empezando por mí. Y en este caso, hermanos, yo tengo que controlar, en este caso, mi gritadera, mi temperamento, mi forma impulsiva. Y es una copia exacta de lo que yo soy, pero exactísima, hermanos. Y Dios me ha dado la bendición de tener, como dicen por ahí algún vocerrón. Hermanos, yo creo que los gritos, ustedes si pasan por Serafín Peña van a escuchar mis gritos. Gracias a Dios que tengo el autocontrol de no maldecir. Hermano, pero si viera la gritadera. Y déjenme decir aquí entre nos, mi esposita no se queda tan mal, tan atrás. No, hombre, nos damos unas cristianas agarradas ahí. Yo les digo ahorita, yo tengo que corregir. Y yo sé que mi pecho no es bodega. Ustedes también tienen algo que corregir. No esperes, hermanos, que cambien los demás. Empieza tú. El hogar, hermanos, no cambia cuando todos cambian. Cambia cuando uno decide someterse al gobierno de Dios. Así que hoy, hermanos, tienes que hacer una decisión final. Tienes que decidirte. ¿Vas a seguir gobernando tu casa a tu manera? ¿Vas a rendirte al gobierno de Cristo? Porque una cosa es clara. Cristo no comparte su gloria y el trono con nadie. Él quiere gobernar todo o no gobierna nada. Y es una realidad. Si tiene señoría de ti, va a tener todo en lo que nosotros nos movamos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta hora. Y quiero dejar el lugar a mi hermano Antonio Valdés para que él haga un cierre y un llamado. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Mientras que Pepe predicaba, yo preguntaba, oraba a Dios y decía,
¿Por qué nos envía Dios este sermón hoy? ¿No se preguntó usted eso? ¿Por qué nos envía Dios este sermón? Yo creo firmemente que tenemos en Rosa de Sarón familias sanas. ¿Usted lo cree? Creo que tenemos familias sanas. Yo no, al menos no sé de algún escándalo que esté pasando en su hogar. No lo sé. Entonces, ¿por qué Dios nos envía este sermón? Bueno, hay una frase que dice que todo es perfectible. Y yo creo que aunque tengamos familias sanas, todos tenemos que ajustar algún tornillo, darle una vueltecita a ese tornillo que está desajustado, porque me llamó la atención la palabra que Pepe usó, invocativo. ¿Escuchó? O sea, cuando nos gritan, que es una llamada de atención, y nos hablaron a todos, dijo: maridos, casadas, padres, hijos, y todo eso forma una familia. Es invocativo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algún ajuste, aunque tu familia esté sana. Yo creo que en el interior el Espíritu Santo hoy nos dice que tenemos que hacer un ajuste. Me llama la atención como Job, es que todos los días, pensando en su familia, todos los días oraba por ellos, por sus hijos, seguramente por su esposa. Dice que todos los días oraba por ellos y ofrecía sacrificio por si acaso alguien de su familia había hecho algo deshonesto, había ofendido a Dios. Y yo creo que, como imitando a Job, aunque tengas una familia sana, yo creo que Dios hoy habló a nuestra familia que hay que hacer un ajuste. Yo quisiera solamente aquellos que tengamos que hacer un pequeño ajuste, que pases con tu familia y oremos juntos con cada familia. Solamente los que no tengan que perfeccionar nada, quédense en la banca. Pero yo creo que todos, hermanos, y esto no es de alguna manera irónico lo que estoy diciendo, aunque tengamos familias sanas, tráete a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, y ora por ellos. Ahora, si no están tus hijos aquí, pues donde estén tus hijos, vamos a imitar a Job. Yo creo que hoy Dios habló al corazón de Rosa de Sarón. Cada familia, Pepe dice: en mi familia hay gritos. No sé qué hay en tu familia, a lo mejor todo es color de rosa, pero a lo mejor hace falta orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Y vamos, acércate al altar y dile: Dios, yo sé que me has hablado esta tarde, esta palabra fue para mí. Tú nos dices a los maridos que amemos a la esposa, que la amemos así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. También hablas en esta tarde a la esposa: esposa, respeta a tu marido. Tal vez algunas de nuestras mujeres se han brincado esa línea del respeto, y en lugar de ser un círculo virtuoso, amor y respeto, es un círculo vicioso de falta de amor. Señor, en esta tarde ponemos en tus manos a cada familia que está presente. Espíritu Santo, queremos, como el título del sermón, que tú gobiernes cada familia de Rosa de Sarón, cada familia que está presente hoy, cada familia que está escuchando o que verá este sermón. Si tú no gobiernas, Señor, nuestra vida, tampoco el hogar está siendo gobernado. Queremos pedirte perdón esta tarde, Señor. Queremos, Señor, como tu palabra dice, que nos perfecciones. Cada día nos perfecciona, Señor. Perfecciona a los varones, a los esposos que estamos aquí, que tal vez no hemos amado a nuestra mujer, tal vez nos hemos olvidado de ser amorosos, tiernos, románticos, y hemos sido groseros, ásperos, amargosos con ellas. Tal vez las mujeres, nuestras esposas, han faltado el respeto a sus maridos y no les han dado honra como tú lo dices en tu palabra. Tal vez nuestros hijos no son obedientes porque no siguen el modelo de papá ni de mamá en el hogar. Y tal vez los papás hemos sido ásperos y hemos maltratado a nuestros hijos. Esta tarde te ruego nos perdones, Señor, en cada uno, Señor, de los roles de la familia, ya sea de esposo, de esposa, de padres, de hijos, que estamos fallando esta tarde. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por hablar a la familia de Rosa de Sarón. Gracias por hablar a cada familia que tal vez está viendo este sermón o lo verá más tarde. Te rogamos que nos ayudes. Queremos en verdad entregar el corazón, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, nuestra forma de tratar a la familia. Señor, perdónanos. Queremos amar a la esposa, amar al esposo, a los hijos, como tú lo ordenas hoy en tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos ese dominio propio, ese control, para ser ejemplo, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones postreras, Señor. Que siempre hay una memoria, un recuerdo de que sus padres, sus abuelos se amaron, se respetaron de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a cada familia que hoy tiene algún área de oportunidad, Señor. Algo que ajustar, algo que corregir, Señor. En esta tarde, gracias.
Gracias por tu palabra, por hablarnos al corazón. Llevamos trabajo, llevamos tareas, Señor. Llevamos responsabilidad, Señor. Queremos familias bendecidas, queremos familias prósperas, queremos familias donde reine el amor, donde reine la paz, el respeto, Señor. Y queremos que nuestros hijos, Señor, vivan dentro de tu camino, Señor. Oro por todos los hijos que están aquí, Señor, por todos los hijos de mis hermanos que no te conocen o que se han alejado de ti, Señor. Te ruego por esos hijos que están lejos, Señor. Vuélvelos a tu camino, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Bendigo cada familia de Rosa de Sarón, cada familia, Señor, que está presente. Aquellos que están ausentes los bendecimos también, Señor. Oramos por todos los enfermos. Oramos por mi hermano Freddy. Restaura la salud de mi hermano Freddy, Señor. Restaura la salud de mi hermana Carla, Señor. De Alex también, Señor. Sana, Señor, al yerno de mi hermana Norma, Padre. A todos los que están enfermos y padeciendo, los ponemos en tus manos. Termina la obra en mi esposa, Señor. Y a todos los que están enfermos, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu palabra. Sí, Señor, unidos en tu amor, Señor. Y renovados y cambiados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, todo lo que hay. Necesitamos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Amén. Sigámonos amando, hermanos, y respetando cada familia. Porque Dios habló al corazón de Rosa de Sarón esta tarde. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios.